Déjame contarte sobre la noche en que me di cuenta de que mi esposa había convertido el arte de poner excusas en una obra maestra. Era un miércoles por la noche, y ella presentó su última creación. Esta noche no puedo, cariño. Mi instructor de yoga dice que necesito concentrarme en alinear mis chakras correctamente, y la intimidad física podría interrumpir el flujo de energía. Me quedé allí sentado, en el borde de nuestra cama, escuchando esta elaborada explicación sobre chakras y bloqueos energéticos, cuando lo comprendí. Esta no era simplemente otra excusa al azar, era la excusa número 47 en los últimos 2 meses. Sí, las había estado contando, y no me enorgullece. Pero un hombre llega a un punto en el que los patrones se vuelven imposibles de ignorar. La noche anterior fue su nueva rutina de cuidado de la piel que requería reposo absoluto para una absorción óptima. La semana anterior, afirmó que su horóscopo advertía contra la intimidad durante Mercurio retrógrado. Antes de eso, fue algo sobre su entrenador personal, recomendando el celibato para acelerar su metabolismo. Cada excusa era más creativa que la anterior, entregada con la confianza de alguien que creía sus propias tonterías. Lo que realmente me afectó no fue solo el rechazo en sí. Fue verla transformarse en una persona completamente diferente según la situación. Cuando sus amigas la llamaban para hacer planes el fin de semana, de repente tenía una energía infinita. Cuando su madre quería ir de compras por la Milla de Oro, podía caminar durante horas sin mencionar su fatiga crónica. Pero cuando se trataba de nuestra relación, siempre había algo que impedía la intimidad. Empecé a prestar más atención a todo lo demás. Fue entonces cuando noté las señales financieras de alerta que había estado ignorando. Hace 3 semanas, mencionó casualmente que deberíamos fusionar todas nuestras cuentas para una mejor armonía financiera. Dijo que nos ayudaría a planificar nuestro futuro juntos. Lo que no sabía era que yo ya había notado los recibos de compras acumulándose, las transferencias misteriosas y los extractos de la tarjeta de crédito que no cuadraban. Mientras ella estaba ocupada creando su repertorio nocturno de excusas, yo descubría que mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, estaba financiando un estilo de vida del que yo ni siquiera me beneficiaba. Bolsos de diseñador, tratamientos de spa carísimos, membresías premium en gimnasios y comidas en restaurantes de moda que costaban más que la compra semanal de muchas familias. Todo cargado a cuentas que yo financiaba principalmente, mientras ella aportaba lo mínimo y actuaba como si me estuviera haciendo un favor. La ironía no se me escapaba. Tenía energía para todo, excepto para ser esposa, pero de alguna manera encontraba mucha motivación para gastar como una. Cada vez que pasaba la tarjeta, era con entusiasmo. Cada viaje de compras era urgente. Cada gasto era absolutamente necesario. Pero cuando se trataba del aspecto más básico de nuestro matrimonio, de repente estaba demasiado cansada, demasiado estresada o espiritualmente desalineada. Ese miércoles por la noche, mientras continuaba explicando su situación de los chakras con la seriedad de un diagnóstico médico, tomé una decisión. No iba a jugar más a este juego. Mientras ella estaba ocupada perfeccionando su catálogo de excusas, yo iba a empezar a perfeccionar algo completamente distinto: el control sobre mi propia seguridad financiera. A la mañana siguiente, saltó de la cama con la energía de alguien que aparentemente encontró la alineación de sus chakras de la noche a la mañana. Ya estaba planeando su día, que incluía una excursión de compras para artículos esenciales y una comida que probablemente costaría más que nuestra factura mensual de electricidad. Me besó en la mejilla como si nada hubiera pasado, como si su elaborada explicación de los chakras fuera un comportamiento perfectamente normal para una mujer casada, pero yo ya iba 3 pasos por delante. Mientras ella se preparaba para otro día de gastar mi dinero, yo implementaba silenciosamente cambios que ella no descubriría hasta que fuera demasiado tarde. Tenía citas programadas, cuentas por reorganizar y una estrategia financiera que aseguraría que mi dinero se quedara exactamente donde pertenecía. Notó que yo estaba inusualmente callado durante el desayuno y me preguntó si todo estaba bien. La miré, sonreí y dije que todo estaba perfecto. Y por primera vez en meses, lo decía en serio, porque mientras ella había estado ocupada creando excusas, yo había estado creando un plan.
La mujer que no podía encontrar energía para la intimidad, pero sí para todo lo demás, estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Y el hombre que había estado aceptando pasivamente su desfile de excusas, estaba a punto de mostrarle cómo era el verdadero control. Lo primero que hice fue lo que cualquier hombre inteligente haría cuando sospecha que lo están engañando. Reuní pruebas, no de una manera dramática o paranoica, sino metódicamente, como el pensador estratégico que aparentemente había olvidado que podía ser. Comencé revisando 3 meses de extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito. Lo que encontré fue incluso peor de lo que había imaginado. No solo gastaba descuidadamente, gastaba con un propósito. Había patrones. Días específicos de la semana, cargos recurrentes en lugares de los que nunca había oído hablar, y montos que parecían calculados para quedarse justo por debajo de lo que podría activar mi atención inmediata. 200 euros aquí para una consulta de bienestar, 300 allá para actualizaciones esenciales del armario, 400 por algo llamado sesiones de coaching de vida. Cada gasto tenía una historia. Cada historia tenía los detalles suficientes para sonar legítima, y cada explicación era entregada con la misma confianza que usaba para sus actuaciones nocturnas de excusas. Pero esto fue lo que realmente captó mi atención. Cada compra costosa coincidía con sus excusas de intimidad más elaboradas. El día que compró un bolso de 600 euros, fue el mismo día que afirmó que su terapeuta le aconsejó evitar el contacto físico para preservar sus límites emocionales. La semana que gastó 800 euros en tratamientos de spa fue cuando desarrolló esa misteriosa condición de la piel que requería reposo total. Decidí probar mi teoría con un pequeño experimento. Ese jueves por la noche, llegué a casa con flores y sugerí pedir comida de su restaurante favorito. Quería ver cómo reaccionaría ante un esfuerzo romántico genuino cuando no hubiera preparado su excusa con antelación. Pareció genuinamente sorprendida, casi confundida por el gesto. Por un momento, vi un destello de la mujer con la que me había casado, pero a medida que avanzaba la velada y se daba cuenta de hacia dónde se dirigía esto, vi cómo su cerebro empezaba a trabajar horas extras para fabricar una razón por la cual esta noche tampoco funcionaría. «Eres tan dulce», dijo, «pero en realidad comienzo una nueva limpieza depurativa mañana, y mi nutricionista dijo que necesito tener pensamientos y energía completamente puros esta noche para preparar mi cuerpo». Lo dijo con cara seria, como si estuviera discutiendo un procedimiento médico importante. Asentí pensativo y dije, «Eso es fascinante. Cuéntame más sobre esa limpieza. ¿Cuánto costó la consulta con el nutricionista?» La pregunta la tomó desprevenida. Tartamudeó algo sobre que estaba cubierto por su cuenta de gastos médicos, lo cual era interesante, ya que no teníamos una cuenta de gastos médicos. Mientras ella estaba ocupada explicando su limpieza ficticia, yo ya estaba implementando la fase 1 de mi reorganización financiera. Había pasado mi hora del almuerzo en el banco, abriendo una cuenta corriente separada y redirigiendo mi nómina allí. También cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas compartidas y configuré alertas para cualquier transacción de más de 50 euros. A la mañana siguiente, intentó usar nuestra tarjeta conjunta para su ritual habitual en la cafetería y fue rechazada. Me llamó al trabajo, confundida y ligeramente asustada. «Debe haber algún error con el banco», dijo. «Mi tarjeta no funciona». Respondí con una calma cuidadosamente practicada. «Ah, qué extraño. Tal vez hay un bloqueo de seguridad. ¿Por qué no usas tu propia cuenta personal hoy y llamaré al banco más tarde para verificarlo?» El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el estado de su cuenta personal. Esa noche, abordó el tema de nuevo, esta vez de forma más directa. Necesitaba acceso a nuestro dinero para algunos gastos urgentes. Le pedí que hiciera una lista para que pudiéramos priorizar juntos. Verla intentar justificar una cita de peluquería de 300 euros como un gasto urgente fue casi entretenido. «¿Sabes qué es interesante?», dije, recostándome en mi silla. Estaba mirando nuestros patrones de gasto y noté algo curioso. Parece que tenemos los meses más caros cuando nuestra intimidad está en su punto más bajo. Es casi como si hubiera una relación inversa entre tu disponibilidad como esposa
y tu actividad como compradora. Su rostro pasó por varias expresiones antes de instalarse en una indignación defensiva. ¿Hablas en serio conectando nuestra relación personal con el dinero? Eso es increíblemente hiriente y transaccional. Sonreí y respondí. Tienes toda la razón. Sería hiriente y transaccional conectar esas cosas, y por eso las voy a desconectar por completo. De ahora en adelante, tú gestionarás tus gastos personales con tus ingresos personales, y yo gestionaré los míos. De esa manera, no habrá ninguna conexión. La conversación que siguió fue reveladora. Pasó por todas las técnicas clásicas de manipulación, acusaciones de ser controlador, afirmaciones de que no confiaba en ella, amenazas sobre lo que esto le haría a nuestro matrimonio, y finalmente, lágrimas sobre cómo estaba siendo frío y calculador. Escuché todo con la paciencia de alguien que finalmente había descifrado el juego. Cuando terminó su actuación, simplemente dije, no estoy siendo frío ni calculador, estoy siendo responsable. Y la responsabilidad significa asegurarme de que mis recursos se destinen a cosas que realmente beneficien mi vida. Esa noche, omitió por completo la elaborada rutina de excusas. En cambio, me aplicó la ley del hielo, que honestamente fue la noche más pacífica que había tenido en meses. Mientras ella se enfurruñaba en el dormitorio, yo me sentaba en la sala, planeando mis próximos movimientos y sintiéndome más en control de lo que me había sentido en años. El viernes por la noche llegó con una sincronización perfecta. Ella había pasado todo el día probando diferentes enfoques para recuperar el acceso a lo que todavía consideraba nuestro dinero. Primero, intentó el enfoque práctico, mencionando facturas que debían pagarse. Cuando me ofrecía pagarlas directamente desde mi cuenta, rápidamente abandonó ese ángulo. Luego, intentó el enfoque emocional, hablando de cómo se suponía que éramos compañeros y todo eso, pero yo estaba listo para su mayor actuación hasta la fecha. Esa noche, presentó su excusa más elaborada hasta el momento. Aparentemente, había consultado con un experto en bienestar relacional que determinó que nuestro matrimonio necesitaba una desintoxicación de intimidad física para reconstruir nuestra conexión emocional. Esta desintoxicación duraría de 4 a 6 semanas, dependiendo de nuestro progreso en otras áreas de la relación. Escuché toda esta presentación con la fascinación de alguien que observa a un maestro en su oficio. Esta vez, tenía material de apoyo, artículos impresos sobre desintoxicaciones de intimidad, un diario donde planeaba registrar nuestros hitos emocionales e incluso una lista de lectura sugerida para ambos. Cuando terminó su presentación, aplaudí lentamente. «Eso es impresionante», dije, «realmente impresionante. Pones más esfuerzo en evitar la intimidad que la mayoría de la gente en su carrera profesional. Pero tengo una pregunta sobre el tiempo». Ella pareció confundida. «¿A qué te refieres?» Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. «Bueno, según nuestro historial de cuentas, programaste esta consulta con el experto en bienestar relacional el mismo día que intentaste hacer una compra de 400 euros que fue rechazada. El mismo día que descubriste que tu cuenta personal estaba en números rojos. El mismo día que te diste cuenta de que necesitabas mi cooperación financiera para mantener tu estilo de vida. Es una coincidencia bastante grande, ¿no crees?» Su expresión de confianza se resquebrajó ligeramente. «Esas cosas no están relacionadas. Estás siendo paranoico y suspicaz». Me levanté y fui a nuestra oficina en casa, regresando con una carpeta que había preparado. «Probemos esa teoría. He documentado cada excusa que has usado en los últimos 3 meses junto con los gastos correspondientes de los mismos periodos. ¿Te gustaría ver el gráfico de correlación que hice?» Miró la carpeta, como si contuviera pruebas de un crimen, lo cual, en cierto modo, era así. «Has estado rastreando nuestra vida personal como si fueras un contable. Eso es espeluznante y controlador». «No», respondí con calma. «Lo que es espeluznante es manipular sistemáticamente las emociones y las finanzas de tu esposo mientras finges estar preocupada por el bienestar de la relación. Lo que es controlador es crear escenarios elaborados para evitar las responsabilidades matrimoniales básicas mientras exiges acceso ilimitado a recursos que no has ganado.
La máscara finalmente se estaba cayendo. Entonces, en esto se ha convertido nuestro matrimonio. Tú llevando la cuenta y tratándome como a una empleada. Abrí la carpeta y saqué la primera página. Hablemos de en qué se ha convertido nuestro matrimonio. El 15 de marzo, afirmaste que necesitabas espacio para procesar un trauma infantil que resurgió de repente. Ese mismo día, gastaste 600 euros en un bolso. El 22 de marzo, descubriste que estabas desarrollando ansiedad por el contacto físico y necesitabas ayuda profesional. El mismo día, reservaste un retiro de spa de fin de semana por 500 euros. Con cada ejemplo, vi cómo se daba cuenta de que su sistema cuidadosamente construido se estaba derrumbando. Intentó interrumpir varias veces, pero continué metódicamente a través de la evidencia. El 3 de abril, comenzaste esa dieta de eliminación que requería reposo físico total. El 3 de abril, también hiciste el pago inicial de una juerga de compras de 3.000 euros que planeabas repartir en varios carritos. ¿Debo continuar? Se sentó en silencio durante un largo momento antes de cambiar de táctica por completo. Está bien, tal vez he estado gastando más de lo debido, pero eso no te da derecho a cortarme los fondos por completo. Estamos casados. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente. Tienes toda la razón, dije, cerrando la carpeta. Se supone que debemos apoyarnos, así que discutamos cómo se ve ese apoyo. Tú quieres apoyo financiero de mi parte, que he estado brindando generosamente. ¿Qué apoyo he estado recibiendo yo de tu parte? Abrió la boca para responder, luego la cerró. La pregunta quedó en el aire como un desafío que no podía enfrentar. Esto es lo que he aprendido, continué. ¿Crees que mereces los beneficios del matrimonio sin ninguna de las responsabilidades? ¿Crees que puedes evitar la intimidad indefinidamente mientras disfrutas de un acceso financiero ilimitado? ¿Te has convencido de que tu comodidad y estilo de vida son mi obligación, mientras que tu participación en este matrimonio es opcional? Eso no es justo, protestó ella. El matrimonio es algo más que intimidad física. Asentí. Tienes razón de nuevo. También se trata de honestidad, respeto, compañerismo y consideración mutua. ¿Cuándo fue la última vez que demostraste alguna de esas cosas? La pregunta dio en el blanco. No pudo responder porque ambos sabíamos la verdad. Así que, así es como va a funcionar, dije, sentándome de nuevo. ¿Quieres desintoxicarte de la intimidad física? Perfecto. Yo me estoy desintoxicando de la intimidad financiera. Tú te encargas de tus gastos, yo de los míos. Tú mantienes tu independencia, yo mantendré la mía. Puedes concentrarte en tu viaje de bienestar sin la carga de considerar mis necesidades. Y yo puedo concentrarme en mi bienestar financiero sin considerar las tuyas. Su rostro pasó por una gama de emociones a medida que las implicaciones se volvían claras. No puedes hablar en serio. Tenemos responsabilidades compartidas, facturas compartidas. Las tenemos, acepté, y seguiré encargándome de mi parte justa de ellas. Pero tu estilo de vida personal, tus hábitos de compra, tus consultas de bienestar, tus tratamientos de spa, tus compras de diseñador, esas ya no son responsabilidades compartidas, son tus responsabilidades. El silencio que siguió fue diferente de sus anteriores leyes del hielo. Era el silencio de alguien que se daba cuenta de que el juego había cambiado fundamentalmente y ya no tenía las cartas ganadoras. Así, no es como se supone que funciona el matrimonio, dijo finalmente. La miré directamente. Tienes razón. Así no es como se supone que funciona el matrimonio. Pero como has estado redefiniendo las reglas para que se ajusten a tus preferencias, decidí crear algunas reglas que se ajusten a las mías. El fin de semana, sacó a relucir todo su arsenal de tácticas de manipulación. Comenzó el sábado por la mañana con el enfoque de victimización, explicando entre lágrimas a cualquiera que la escuchara cómo me había vuelto financieramente controlador y la estaba castigando por tener necesidades personales. Llamó a su madre, a su hermana y al menos a 3 de sus amigas más cercanas, pintándose a sí misma como la parte herida en nuestro matrimonio. Podía escuchar fragmentos de estas conversaciones desde la habitación de al lado. Está rastreando cada una de mis compras. Está tratando de controlar mi independencia. No sé qué le pasó al hombre con el que me casé.
Lo que no sabía era que yo también estaba preparado para esta fase. Cuando su madre me llamó directamente expresando su preocupación por cómo estaba tratando a su hija, yo estaba listo con hechos en lugar de emociones. Entiendo su preocupación, le dije. Permítame preguntarle algo. Si su hija estuviera casada con un hombre que gastara miles de euros de ella cada mes, mientras se negara a tener intimidad con ella durante 3 meses seguidos, ¿qué le aconsejaría hacer? La pausa al otro lado me lo dijo todo. Su madre no había escuchado esa parte de la historia. Para el domingo, escaló al chantaje emocional. Empezó a hablar de terapia de pareja, sugiriendo que nuestros problemas eran problemas de comunicación que podían resolverse con ayuda profesional. Incluso investigó terapeutas y me presentó opciones, mostrando de repente la misma iniciativa para arreglar nuestro matrimonio que normalmente reservaba para planear viajes de compras. Estoy dispuesta a trabajar en lo nuestro, dijo con la sinceridad de alguien que había practicado ese discurso. Pero necesito saber que tú también lo estás. Estas restricciones financieras están creando más problemas de los que resuelven. La miré con la paciencia de alguien que había aprendido a ver a través de la actuación. ¿Quieres trabajar en lo nuestro? Perfecto. Empecemos por la honestidad. ¿Cuánto dinero has gastado en los últimos 3 meses en cosas que solo te benefician a ti? Intentó desviar el tema. Hablando de cómo reducir el matrimonio a transacciones financieras era poco saludable, pero insistí. Es una pregunta sencilla. Puedo decirte la cantidad exacta si lo prefieres, pero me gustaría escuchar tu estimación primero. Cuando no pudo dar una respuesta, le di el número. 736 euros en 3 meses en gastos personales, mientras aportas menos del 20% a nuestros ingresos domésticos y el 0% a nuestra relación física. Su respuesta fue acusarme de estar obsesionado con el dinero y de llevar la cuenta. Así, no es como se tratan los compañeros que se aman, dijo. Me haces sentir que tengo que ganarme tu amor. No, respondí. Te estoy haciendo entender que el respeto no es opcional en el matrimonio. No tienes que ganarte mi amor, pero sí tienes que ganarte el acceso continuo a mis recursos, al igual que yo tengo que ganarme tu respeto y consideración, algo que aparentemente fallé en hacer en algún momento del camino. Para el lunes, intentó una estrategia completamente diferente. Empezó a hacer pequeños gestos, traerme café por la mañana, preguntarme por mi día, incluso sugerir ver una película juntos. Por un momento, pensé que tal vez el impacto de las consecuencias realmente había motivado un cambio. Pero el martes por la noche reveló la verdad. Después de su día de comportamiento inusualmente atento, se acercó a mí con lo que claramente consideraba un compromiso razonable. Ella sería más considerada con mis necesidades si yo fuera más flexible con nuestro acuerdo financiero. La naturaleza transaccional de su oferta fue casi insultante. Literalmente, estaba proponiendo intercambiar un esfuerzo mínimo en nuestra relación por un acceso máximo a mi cuenta bancaria. Presentó esto como si estuviera haciendo una concesión generosa. Entonces, déjame entender, dije. ¿Estás ofreciendo actuar ocasionalmente como una esposa a cambio de que yo continúe financiando tu estilo de vida indefinidamente? ¿Es ese el trato que propones? Se retractó rápidamente, afirmando que yo estaba malinterpretando sus intenciones, pero el daño estaba hecho. Había revelado exactamente cómo veía nuestro matrimonio, como un acuerdo comercial donde su mínima participación podía ser intercambiada por el máximo beneficio. El miércoles trajo amenazas. Empezó a hablar de cómo sería un divorcio, mencionando abogados y la división de bienes. Parecía pensar que la posibilidad de perder la mitad de todo me motivaría a volver a nuestro acuerdo anterior. ¿Sabes qué es lo interesante del divorcio? Respondí. Significaría que tendrías que mantenerte enteramente con tus propios ingresos. No más cuentas compartidas, no más red de seguridad financiera, no más estilo de vida subsidiado. Serías completamente responsable de tus propios gastos, tal como te pido que lo seas ahora, solo que permanentemente. La amenaza fracasó estrepitosamente. Se dio cuenta de que el divorcio en realidad le daría menos seguridad financiera que mi acuerdo actual, no más. El jueves, estaba pasando por múltiples enfoques dentro de la misma conversación. Empezaba con lágrimas, pasaba a la ira, intentaba negociar
y luego volvía a la victimización, todo en 15 minutos. Pero yo había encontrado mi centro en medio de todo este caos. Cada intento de manipulación, cada arrebato emocional, cada amenaza, solo reforzaba que estaba tomando la decisión correcta. Una mujer que realmente amara y respetara a su esposo no necesitaría fabricar esquemas elaborados para evitar las responsabilidades básicas de la relación mientras maximizaba los beneficios financieros. El viernes por la noche, jugó su última carta. Anunció que había programado una cita con un abogado para discutir sus derechos en nuestro matrimonio. Me dio esta noticia como si fuera a asustarme para que me sometiera. Sonreí y dije, eso es excelente. Mientras estés allí, pregúntale al abogado sobre el concepto legal de responsabilidad financiera en el matrimonio. Pregunta qué pasa cuando un cónyuge rechaza sistemáticamente la intimidad mientras maximiza la extracción financiera. Pregunta sobre la documentación y las pruebas en los procesos de divorcio. Su expresión de confianza desapareció de inmediato. No esperaba que yo viera con buenos ojos su consulta legal. Además, añadí, pregunta sobre la diferencia entre bienes gananciales e ingresos personales, porque el dinero que has estado gastando tan libremente es principalmente ingreso personal que he estado compartiendo voluntariamente, lo que significa que puedo dejar de compartirlo voluntariamente. Esa noche, por primera vez en una semana, estuvo completamente callada, sin manipulación, sin amenazas, sin negociaciones, solo silencio. Y en ese silencio, me di cuenta de que habíamos llegado al final de una fase de esta situación y al comienzo de otra. El sábado por la mañana, trajo el descubrimiento que lo cambió todo. Mientras ella estaba en su clase de yoga, su teléfono vibró con un mensaje de texto grupal. La pantalla se iluminó justo cuando yo pasaba por delante y vi lo suficiente de la vista previa como para detenerme en seco. El mensaje era de su amiga más cercana, respondiendo a algo que mi esposa había compartido sobre nuestro matrimonio. La vista previa decía, «Tía, lo tienes tan bien entrenado. Mi marido nunca aguantaría los juegos de dormitorio que tú haces. ¿Cómo consigues que te siga pagando todo mientras?» Me quedé mirando ese teléfono durante un largo rato, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir pondría fin a nuestro matrimonio. Pero necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba entender exactamente con qué había estado lidiando todos estos meses. Cuando regresó del yoga, yo estaba sentado a la mesa de la cocina con su teléfono frente a mí. Su rostro se puso blanco cuando lo vio. «Tenemos que hablar», dije simplemente. Inmediatamente entró en modo de control de daños, afirmando que sus amigas no entendían nuestra relación, que estaban exagerando, que los chats grupales siempre hacían que las cosas sonaran peor de lo que eran. Pero yo ya había visto suficientes capturas de pantalla e hilos de mensajes para comprender el alcance total de la situación. Durante meses, había estado compartiendo detalles íntimos de nuestro matrimonio con sus amigas, pero no de una manera constructiva. Se había estado jactando de su capacidad para manipularme. Describió su sistema de excusas como si fuera una estrategia de juego. Se reía de lo fácil que era conseguir que yo pagara cosas mientras evitaba lo que ella llamaba deberes de esposa. Pero la peor parte no fue la manipulación financiera ni la falta de intimidad. La peor parte fue leer cómo me describía a sus amigas. Me llamaba predecible, desesperado y agradecido por cualquier migaja de atención. Bromeaba sobre cómo yo suplicaría por intimidad y luego pagaría sus viajes de compras cuando ella me rechazaba. Había convertido nuestro matrimonio en entretenimiento para su círculo social. Cada momento privado, cada conversación vulnerable, cada intento que hice de conectar con ella, se había convertido en material para que ella compartiera y se burlara con sus amigas. ¿Desde cuándo?, pregunté, sosteniendo el teléfono. Intentó desviar el tema, afirmando que no era lo que parecía, pero yo ya había leído mensajes que se remontaban a 8 meses atrás. Este no era un comportamiento reciente, provocado por nuestros cambios financieros. Este había sido su enfoque de nuestro matrimonio casi desde el principio. ¿Cuánto tiempo te has estado riendo de mí con tus amigas? ¿Cuánto tiempo has estado tratando nuestro matrimonio como un chiste? ¿Te estás aprovechando de alguien que crees que es demasiado estúpido para darse cuenta? El silencio se extendió entre nosotros
mientras ella comprendía que no había forma de explicar lo que yo había descubierto. Finalmente, intentó un enfoque diferente. No se supone que debieras ver esos mensajes. Eran conversaciones privadas donde estaba desahogando mis frustraciones. Todo el mundo se queja de su cónyuge con sus amigos. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando nuestro vecindario, donde otras parejas probablemente estaban teniendo mañanas de sábado normales. Desahogar frustraciones, es decir, que tu esposo deja los platos en el fregadero. Lo que tú estabas haciendo era humillarme sistemáticamente para entretener a tus amigas, mientras me manipulabas para financiar tu estilo de vida. Intentó minimizar la situación, afirmando que yo estaba exagerando, que los mensajes estaban sacados de contexto, pero no había contexto que pudiera justificar lo que había leído. No había explicación que pudiera hacer aceptable su comportamiento. ¿Quieres saber cuál es la parte más patética? Me volví para mirarla. Realmente pensé que estábamos pasando por una mala racha que podríamos superar. Pensé que estabas luchando con algo real, algo que podríamos abordar juntos, pero solo estabas jugando. Finalmente mostró un destello de emoción genuina, pero no fue remordimiento, fue frustración, porque la habían pillado. Está bien, sí, compartí cosas con mis amigas que no debía haber compartido, pero tú tampoco eres perfecto. Has estado siendo controlador y suspicaz. Controlador y suspicaz, repetí. ¿Te refieres a que finalmente empecé a prestar atención a lo que realmente estaba pasando en mi propio matrimonio, en lugar de creer tus actuaciones? Volví a la mesa y me senté frente a ella. Esto es lo que va a pasar. Este matrimonio se acabó. No por el dinero, no por los problemas de intimidad, sino porque fundamentalmente no me respetas como persona. No puedes amar a alguien por quien tienes tan poco respeto. Y yo no puedo seguir casado con alguien que me ve como un chiste para compartir con sus amigas. Su expresión cambió cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. Comenzó a pasar por sus respuestas habituales, lágrimas, ira, regateo, amenazas. Pero algo era diferente esta vez. Yo no estaba participando en nada de eso. Podemos arreglarlo, dijo desesperadamente. Dejaré de hablar con mis amigas sobre nosotros. Cambiaré mi comportamiento. Podemos ir a terapia. La miré con algo parecido a la lástima. No puedes arreglar 8 meses de falta de respeto sistemática con promesas. No puedes deshacer el haberme tratado como entretenimiento para tu círculo social. No puedes retirar meses de burlas sobre mis intentos de conectar contigo. Intentó varios enfoques más, cada uno más desesperado que el anterior. Se ofreció a darme acceso completo a sus comunicaciones, a cortar con las amigas que habían fomentado su comportamiento, a cambiar por completo su forma de manejar el dinero. Incluso sugirió que podríamos empezar de cero, como si nada de esto hubiera pasado. Pero yo había llegado a un lugar de completa claridad. Esto no se trataba de castigo o venganza, se trataba de respeto propio. Un hombre que se queda con una mujer que lo trata con tal desprecio fundamental no está siendo amoroso ni indulgente. Está siendo patético. Voy a solicitar el divorcio el lunes por la mañana, dije con calma. Puedes quedarte aquí hasta que hagas otros arreglos, pero no vamos a fingir que estamos trabajando en nuestro matrimonio. No vamos a fingir que esto se puede arreglar. No vamos a fingir que, de repente, vas a desarrollar respeto por mí después de 8 meses de tratarme como tu entretenimiento personal. Esa noche, hizo un último intento. Vino a mí, vestida como solía hacerlo cuando salíamos, ofreciéndose físicamente por primera vez en meses. Fue la oferta más insultante de todas. ¿Ahora quieres intimidad?, pregunté. Después de meses de excusas elaboradas, después de que descubro que te has estado burlando de mí con tus amigas, después de que te digo que voy a solicitar el divorcio, ¿ahora crees que la intimidad física lo arreglará todo? Se desmoronó por completo entonces, admitiendo que había cometido errores terribles, que se había dejado llevar por la influencia de sus amigas, que sabía que me había hecho daño, pero ya era demasiado tarde para confesiones. Miré a esta mujer a la que una vez había amado, y no sentí nada más que decepción, ni ira, ni dolor, solo decepción, por lo que ella había elegido ser, y en lo que había elegido convertir nuestro matrimonio. El lunes por la mañana, llegó con la claridad que solo viene después de tomar una decisión irreversible.
Mientras ella aún dormía, transferí los fondos restantes de nuestras cuentas conjuntas a mi cuenta personal, dejando exactamente lo suficiente para cubrir su parte de las facturas de este mes. Ni más, ni menos. Ya me había puesto en contacto con un abogado durante el fin de semana. Los papeles del divorcio estarían listos para el miércoles. Su acceso a mis recursos financieros terminó con efecto inmediato, y su acceso a mi energía emocional había terminado en el momento en que leí esos mensajes de texto. Cuando se despertó y descubrió los cambios en las cuentas, pasó por su ciclo predecible por última vez. Lágrimas, ira, regateo, amenazas. Pero al verla realizar estas mismas manipulaciones que me habían controlado durante meses, no sentí nada más que una observación distante. Era como ver a un mago cuyos trucos ya has descubierto. No puedes simplemente cortarme los fondos por completo, dijo desesperadamente. Necesito tiempo para resolver las cosas. Le entregué un extracto impreso que mostraba exactamente cuánto dinero había gastado en gastos personales durante los últimos 4 meses. Tuviste 4,000 euros de tiempo para resolver las cosas. Elegiste gastarlo en bolsos y tratamientos de spa en lugar de considerar las consecuencias. Intentó apelar a nuestra historia compartida, recordándome los buenos momentos que habíamos pasado juntos, prometiendo que podría convertirse en la mujer con la que me casé originalmente. Pero yo había aprendido la diferencia entre los cambios de comportamiento temporales, motivados por las consecuencias, y la verdadera transformación del carácter. La mujer con la que me casé no habría necesitado consecuencias para tratar a su esposo con el respeto básico, respondí. La mujer con la que me casé no habría convertido nuestra vida privada en entretenimiento para sus amigas. La mujer con la que me casé o nunca existió o eligió dejar de existir hace meses. El martes trajo su último movimiento desesperado. Se presentó en mi lugar de trabajo, creando una escena en el aparcamiento, suplicándome que lo reconsiderara. Afirmó que había cortado con todas las amigas que habían influido en su comportamiento, borrado sus redes sociales y que estaba lista para demostrar que podía cambiar. Escuché todo su discurso, sin interrupción. Cuando terminó, simplemente dije, si realmente entendieras lo que hiciste mal, entenderías por qué estas promesas no pueden arreglarlo. El problema no son tus amigas ni las redes sociales. El problema es que eres la clase de persona que pensó que ese comportamiento era aceptable en primer lugar. El miércoles, le entregaron los papeles del divorcio en casa. Me llamó inmediatamente, histérica y amenazando con acciones legales. Afirmó que yo me estaba moviendo demasiado rápido, que ella merecía más tiempo, que el divorcio era una reacción exagerada extrema a lo que ella ahora llamaba problemas matrimoniales. Tienes razón, acepté. El divorcio es extremo. ¿Sabes qué más es extremo? Pasar meses manipulando sistemáticamente a tu esposo mientras te burlas de él con tus amigas. Las situaciones extremas requieren soluciones extremas. El proceso de divorcio avanzó rápidamente, ya que no teníamos hijos y yo tenía documentación de todo. Ella luchó por una pensión compensatoria, pero sus propios mensajes de texto se convirtieron en evidencia de su comportamiento manipulador y mala fe en el matrimonio. 3 meses después, todo terminó. Se mudó de nuevo con su madre, perdió el acceso al estilo de vida que yo había estado financiando y descubrió lo que significaba mantenerse por sí misma. Escuché a través de conocidos mutuos que estaba trabajando en 2 empleos y que había vendido la mayoría de los artículos de marca que había comprado con mi dinero. Pero yo no estaba siguiendo su declive por despecho o satisfacción. Estaba demasiado ocupado reconstruyendo mi propia vida. La casa se sentía en paz por primera vez en años. Mi cuenta bancaria crecía constantemente sin el drenaje constante de la irresponsabilidad financiera de otra persona. Tenía energía para pasatiempos y amistades que había descuidado mientras intentaba gestionar la manipulación emocional de otra persona. El cambio más importante no fue financiero ni social. Fue interno. Había aprendido a reconocer las tácticas de manipulación de inmediato y a responder con límites firmes en lugar de una acomodación desesperada. Había aprendido que el respeto no es algo que se gana a través de la generosidad o la paciencia. Es algo que exiges a través de tus acciones y que haces cumplir a través de tus elecciones.
6 meses después de que se finalizara el divorcio, me encontré con una de sus antiguas amigas en una cafetería. Se me acercó con torpeza, claramente queriendo decir algo. Solo quería que supieras, dijo en voz baja, que no todas pensábamos que lo que ella estaba haciendo estaba bien. Algunas intentamos decirle que estaba siendo terrible contigo, pero ella no escuchaba. Le agradecí la información, pero ya no estaba enojado, no estaba herido, ni amargado, ni buscaba validación. Simplemente, era un hombre que había aprendido valiosas lecciones sobre el respeto propio y las aplicaba de manera constante. Esa noche, reflexioné sobre toda la experiencia. La mujer que una vez controló mis emociones y finanzas, a través de una elaborada manipulación, me había enseñado la lección más valiosa de mi vida adulta. Nunca negocies con alguien que fundamentalmente no te respeta. Mi dinero sigue siendo mío ahora, no porque sea egoísta o controlador, sino porque entiendo que los recursos deben fluir hacia las personas y situaciones que agregan valor a tu vida. Y mi amor propio se mantiene intacto, porque aprendí que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Es solo entretenimiento costoso para alguien más. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.